Hoy vamos a hablar de la User Interface o la UI de Unity, que es un elemento que ya hemos visto en algún vídeo, aunque de forma tangencial, que es una forma de comunicarnos con el programa, pero a través de botones, textos que nos dan información sobre el estado del juego y, bueno, lo que es una interfaz. Pero antes de hacerlo, antes de meternos de lleno en los componentes de la User Interface, vamos a ver cómo se gestionan las escenas. Las escenas que hemos venido trabajando con ellas hasta ahora, pues bueno, las tenemos aquí. Unity, en cuanto creamos un proyecto, nos crea una escena de ejemplo que tenemos que guardar. Por favor, siempre recordad guardar, guardar y guardar. Veremos que al crear una escena, de nuevo, igual que cuando abrimos el proyecto por primera vez, está sin guardar. Por favor, recordadlo, me cansaré de decirlo, que guardéis siempre. Siempre que hagáis algún cambio o que hagáis algún cambio en la escena, dadle a manzana S o a comando S o a control S si estáis en PC. En este caso yo le voy a dar a comando S y me pide guardarlo. Pues tengo mi propia carpeta donde ya tengo la escena que me ha creado inicialmente, otra que tengo preparada para este vídeo y esta que la voy a llamar escena 2. Y ahí las tenemos. Bien, algo aparte de crear y guardar escenas, algo que tenemos que tener muy en cuenta es que cuando vayamos a compilar el proyecto, cuando hacemos el build que llama Unity, tenemos que decirle qué escenas incluye. Aunque nosotros hayamos creado 20 escenas en nuestro proyecto, no significa que esas 20 vayan a estar en la compilación final. Se lo tenemos que decir expresamente. Y es más, al decírselo, él nos va a devolver un número que identifica cada escena y nos va a ser de utilidad luego a la hora de gestionar las escenas. Nos vamos a ir a File, Build Settings, que tenemos aquí, y se nos abrirá esta ventana donde, bueno, ya lo veremos más adelante sobre las configuraciones para exportar el proyecto a diferentes plataformas, pero, y esto es lo que me interesaba, aquí tenemos las escenas que va a incluir en esta compilación. Como veis, no hay ninguna, es decir, si yo ahora le diese compilar, pues no compilaría ninguna escena. Le puedo dar que añada la escena que tengo ahora mismo abierto, algo muy recomendable cada vez que creamos una nueva escena, o directamente desde nuestra ventana de proyecto podemos decirle, pues añade esta y si nos fijamos, aparte de irlas añadiendo aquí, a la derecha les va asignando un número. Es muy importante porque este número nos permitirá luego identificarlas mediante código. Además, como buen lenguaje de programación, pues empieza desde cero. Con lo cual yo cuando quiera llamar a la escena 1, la podré llamar o bien por su nombre, que es con el que lo he guardado, pero si no quiero depender del nombre por si lo ando cambiando y demás, tengo también un número que la identifica. Vale, yo tengo ya una escena creada, porque lo que vamos a aprender ahora es a movernos entre escenas. ¿Cómo hago yo que al terminar una fase, porque las escenas normalmente se relacionan con niveles o con pantallas de carga o pantallas de game over, en fin, las escenas suelen ser reconocidas como niveles dentro del juego. Pues bien, ¿cómo hago yo para pasar de una escena a otra? Eso lo haremos mediante código y para ello usaremos una librería específica que es la Scene Management, es decir, la gestora de escenas. Para hacer un ejemplo, tengo aquí este personaje 3D de los Standard Assets. Voy a crear un cubo que va a funcionar a modo de puerta. Entonces esto va a funcionar como un portal entre dos escenas. Le voy a dar color. Como buen cubo tiene su propio collider y le voy a poner que es trigger, es decir, que cuando algo toque a ese cubo se lance un trigger, un disparador. Pues bien, quiero que cuando este personaje atraviese esa puerta vaya a la escena 2. Y para que yo sepa que he cambiado la escena 2, incluso voy a pinchar en la main cámara y le voy a quitar el skybox, ¿de acuerdo? Y así veré que me he movido realmente, he caído en esta escena. Me vuelvo a la escena 1 y a este cubo le voy a dar un script. Portal dimensional. Se lo asigno a este cubo y lo abro. Bien, antes que nada voy a cargar la librería que necesitamos para manejar las escenas, que ya he dicho que se llama Scene Management. Si no, no podríamos usar las funciones propias de la gestión de escenas. Voy a borrar estos métodos, no los necesito, porque lo único que necesito es crear un onTriggerEnter. Recordamos que esto nos lo rellena automáticamente todo.
crea una función privada de tipo onTrigger que se va a lanzar cuando algo entre en contacto e incluso nos da los datos de aquello con lo que ha contactado. Y eso significa que si yo llamo al método ScenManager y ahí tengo todos los atributos y los métodos a los que tengo acceso por haber cargado esas librerías. Hay muchos más de los que vamos a ver, es decir, me puede decir cuántas escenas hay, en qué escena estoy. Puede incluso, que esto ya lo veremos en algún otro momento si acaso, cargar escenas en background de forma síncrona para hacer pantallas de cargando, y así cuando ya está cargada la escena, cargar la nueva. Eso es muy interesante cuando la escena que voy a cargar pesa mucho y no puedo dejarle al usuario con la sensación de que se ha colgado el juego. Entonces necesito crear una pantalla o un iconito de cargando, y para eso están las cargas asíncronas. Pero ahora lo voy a hacer a las bravas, y ahí tenéis, como podéis ver, las opciones que me salen, los métodos. Es el de loadScene, cargar escena, que es la que voy a usar yo ahora. Y esta segunda es la que os comentaba, que es la de cargar una escena de forma síncrona. Pero insisto, eso en la documentación de Unity viene claramente cómo hacerlo. De momento voy a hacerlo así. Y ahora él me está pidiendo el nombre de la escena, ¿vale? Es escena 2. Bien, muy importante poner bien el nombre, porque si no, no va a funcionar. Entonces, ahora mismo, si yo lanzo el juego, yo a este personaje ya lo tengo controlado mediante mi mando, como hemos visto en vídeos anteriores. Entonces lo voy a dirigir hacia este cubo, que se supone que en cuanto entre en contacto con él, efectivamente, cambiamos de escena. Que no quiero depender del nombre porque puedo cometer errores en la ortografía, o porque a lo mejor esa escena luego cambia de nombre y se me estropea todo, pues entonces le llamo a su identificador, que lo teníamos, recuerdo, en el Build Settings, y donde me dice efectivamente que la escena 2 corresponde con el identificador 2. Allá vamos. Y ahí está, funciona exactamente igual. Bien, y quien dice al tocar, pues puede ser cualquier otra cosa. Es decir, cuando me matan, pasar a la escena de Game Over. Cuando le doy al botón de iniciar juego, pasar a la escena de nivel 1. Cuando reúno todas las piezas, pasar a la escena número 3. Ahora, y antes de terminar, una cosa que nos va a venir muy bien. ¿Cómo conseguimos que unas variables estén disponibles en todas las escenas? Esto es muy habitual. Imaginemos que voy a ir con un jugador de nivel en nivel, pero necesito guardar lógicamente sus variables de tipo vida, energía, inventario, en fin. No puede ser que cada vez que empiece una escena todas esas variables desaparezcan. Pues bien, para eso está la variable de tipo estática, que la mencioné años en un vídeo sobre tipos de variables, y que ahora sí que merece la pena recuperarla. Una variable estática, dicho así con la teoría, es básicamente que en programación orientada a objetos, cada vez que creamos una clase, y os recuerdo que cada vez que creamos un script estamos generando una clase, luego lo que hacemos es generar instancias de esa clase, lo que se llaman objetos. Y cada objeto tiene lo que se llama un encapsulamiento, es decir, que es independiente de los demás. Eso nos permite que cada objeto reproduzca los métodos o los atributos de esa clase de forma independiente, sin entrar en conflicto con los demás objetos o las instancias de esa clase. Pero cuando en una clase generamos una variable estática, y aquí viene lo interesante, cada vez que modificamos el valor de esa variable, se verá modificado en todas las instancias de esa clase. Es decir, que se reproducirá en todos los objetos. Lo vamos a comprobar aquí de una forma muy gráfica. Para ello voy a generar un nuevo script y le voy a llamar global vars. Voy a borrar también. Voy a crear una variable pública, pero en este caso le voy a llamar tipo estática. Y va a ser de tipo número entero. Y le voy a llamar energy, porque va a ser la energía de nuestro personaje. Lógicamente la energía yo lo podría modificar mediante muchas formas, pero ahora, para no liarnos, voy a crear una función de update que lo que va a hacer es que cada fotograma le va a sumar 1. ¿Y esto para qué lo hago? Para que veamos que cuando paso de una escena a otra, la energía no se va a resetear, sino que va a seguir por donde estaba, independientemente de la escena en la que estoy. Vamos a comprobarlo. Voy a crear un nuevo empty que le voy a llamar initGame.
Esto, como siempre digo, es bueno tener un empty object donde cargar scripts con todas las variables. Y me voy a ir a la escena 2, donde voy a crear otro script inicial y le voy a guardar también, le voy a adjuntar ese script. Y en ese script no solo le voy a ir sumando, sino que además le voy a decir que me lo muestre en consola. Guardar. Conclusión. Ahora mismo, si lanzo el juego, veremos en consola que efectivamente está aumentando mi energía. Voy ahora mismo por 300, 400, 500. Pues bien, voy a pasar el portal dimensional y voy a ir a la escena 2. Y en la escena 2 volverá otra vez a lanzarse ese script diciéndome cuánto es mi energía. La lógica nos dice que debería ser 0 porque inicia una escena nueva, pero al ser una variable estática, cada vez que lo hemos modificado, nos fijamos que la energía sigue. Esto nos permite ir creando variables estáticas que se van reproduciendo a lo largo de todas nuestras escenas. Muy importante, no cometamos la locura de darle un valor aquí, en el método start, porque eso haría que cada vez que se lanza una escena, pues lógicamente se lanza este script y lógicamente la energía se pondría a 0. Ahora que ya sabemos cómo controlar las escenas mediante código, pues vamos a adentrarnos por fin en el User Interface y veremos los elementos básicos de interacción. Luego ya, si acaso, en otro vídeo veremos elementos más complejos. Lo primero que tenemos que saber es que todos los elementos del User Interface se circunscriben en un canvas, que es un lienzo, literalmente. Entonces, aunque cada vez que nosotros añadimos un nuevo elemento del User Interface, aquí en GameObject User Interface, se va a crear por defecto un canvas. Pero yo lo voy a crear desde cero. Aquí abajo tenemos crear un canvas, para que lo veamos. Es un elemento que en principio parece invisible, pero que es donde se van a meter todos nuestros elementos del User Interface, textos, botones, desplegables, en fin. Y de hecho, me voy a detener un momentito en los elementos en los componentes del canvas, aunque los veremos cómo funcionan más adelante. Para empezar, cómo se distribuye ese canvas dentro del espacio. La opción que viene por defecto es Screen Space Overlay, que básicamente ocupa todo lo que se vea en pantalla. Va a estar siempre encima de todo lo que vemos. Si queremos ya ajustar el cómo se ve con respecto a una cámara, tenemos la Screen Space Cámara, que entonces nos pide que le demos a qué cámara queremos que se superponga este canvas. De forma que le tenemos que arrastrar una cámara. Y ahora sí veremos que esta cámara que está aquí, ahí está mi cámara. Y si nos fijamos, el canvas se circunscribe a la cámara. De hecho, si me voy a las opciones, aquí tenemos una opción que es a qué distancia se coloca el plano con respecto a la cámara, y veremos que si la desplegamos pues se pondrá más de cerca o más lejos. Esto nos viene muy bien cuando queremos crear efectos de perspectiva con nuestro User Interface, es decir, el User Interface o el canvas se pondrá en la línea de visión de la cámara, pero sus elementos se distribuirán en forma de perspectiva, y si nuestra cámara es en perspectiva, pues también nuestros elementos veremos que los podemos distribuir con perspectiva. Y tenemos una última opción que es el Wall Space, que realmente sirve para poner un User Interface como si fuese un GameObject Match. Y lo distribuimos, y lo colocamos, y lo rotamos, y si pasamos con un personaje al lado de él, pues lo verá como si fuese un panel que hay allí más. Y muy importante, y esto lo veremos más adelante, es el Canvas Scaler, que significa los elementos que ponemos dentro de nuestro canvas, qué ocurre si nuestra pantalla cambia de tamaño. Si estamos, por ejemplo, trabajando en pantalla pequeña y de repente pasamos a pantalla grande, ¿qué pasa con esos elementos? ¿Se escalan o no se escalan? Entonces le podemos decir que no se escalen. Si yo pongo una imagen de 100%, se quedará igual de tamaño, que significa que si hago pantalla grande, la imagen se quedará pequeña. A veces eso no nos interesa, y nos interesa que se escale con la pantalla, de forma que cuando yo paso de pantalla pequeña a pantalla grande, pues ese elemento se escale con ella. Y tenemos una tercera opción, que esto es un poco más delicado, que es en vez de utilizar el tamaño de los píxeles para
para determinar qué tamaño tiene los elementos, pues que utilice conceptos como las resoluciones. Entonces ya entramos en píxeles por pulgada, puntos para los textos, en fin. Pero bueno, es un poco más delicado hablar de ello. Me voy a quedar un momentito en tamaño constante y luego veremos cómo se ajusta. Bien, pues empecemos a añadir elementos a nuestro canvas. El elemento más básico que hay, por supuesto, es el texto. Vemos aquí que se ha añadido ese texto como un elemento de nuestro canvas. Y nosotros, una vez que estamos ahí, pues lo podemos desplazar. Pero a la hora de escalar recomiendo enormemente utilizar el método RecTool, que es para escalar elementos en 2D. En vez de utilizar este sistema de escalado en 3D, es mejor utilizar el sistema de escalado en 2D. Si nos fijamos, ese es el texto, pero está circunscrito a una caja que es el contenedor de ese texto, que de hecho lo podemos modificar aquí. Es decir, eso que estaba haciendo antes de escalar lo puedo hacer aquí directamente con parámetros fijos. Porque realmente lo que es el tamaño del texto viene determinado por el tamaño de su fuente, que lo tenemos aquí abajo, y en donde tenemos todas las opciones de la fuente, que pueden ser las tipografías. Podemos cargar tipografías en nuestro proyecto, si la queremos negrita, en tamaño, el espaciado entre líneas. Si queremos que sea un texto enriquecido, esto es muy interesante porque eso nos permitirá luego, mediante código, añadir negrita o cursivas o incluso colores a través del texto enriquecido. Cómo funciona el párrafo, qué hacer cuando el texto se sale del párrafo, es decir, si ese texto se sale del párrafo, ¿qué hago con ello? Pues lo puedo truncar o overflow, que entonces si le ponemos un overflow se sale de él. Okay, esto tiene peligro, lógicamente, pero si no queremos a lo mejor poner un texto y que nos desaparezca, pues le decimos puedo dar overflow, tanto en horizontal como en vertical, o darle best fit y entonces el texto se ajustará siempre al tamaño de la caja, por supuesto el color, o darle un material si queremos. No hace falta que lo diga, pero todos estos parámetros los podemos modificar por código. Luego haremos alguno muy sencillito. Y es un buen momento para recordar lo que vimos. Voy a seleccionar un momentito el canvas y recordamos lo que habíamos dicho aquí, en el canvas scaler, que le hemos dicho que el tamaño de píxeles sea constante, es decir, que si ese texto ocupa X píxeles y yo, de repente, maximizo la pantalla de juego, vemos que de repente ese texto es muy pequeño. Y si hago la pantalla muy pequeña, ese texto es enorme, es más, se sale. Esto pensemos en un juego en el que vamos a dar la opción al jugador de redimensionar la pantalla. En ese caso no nos interesa que de repente el texto pues cambie de posición o de tamaño. En ese caso podemos decirle que el canvas scaler se escale con la pantalla del juego. De forma que ahora mismo este texto está con este tamaño, pero si yo escalo la pantalla, veremos que se seguirá viendo al mismo tamaño relativo. Y eso con todos los elementos, no solo con el texto, sino con imágenes o con cualquier otro elemento que hayamos metido en nuestro canvas. Bien, y antes de seguir vamos a ver otro de los elementos básicos, que es cómo se ubica dentro de ese lienzo. Tenemos aquí un iconito, un gizmo, que indica nuestro punto de anclaje. ¿Por qué? Porque la posición que nosotros le hemos dado a ese elemento es siempre relativa a ese punto de anclaje. Es decir, que si yo ese texto, que por cierto lo voy a poner en centrado, el párrafo para que siempre esté centrado, si yo le digo que su posición va a ser en 0 en X y 0 en Y, en Z ahora mismo no me interesa moverlo, salvo que quisiese jugar con las perspectivas, como hemos hablado antes, esa posición 0, 0, 0 es relativa a ese punto de anclaje. Ahora, ¿y si yo quiero que este texto siempre esté en relación a la esquina superior izquierda? Pues bien, para eso tenemos esta herramienta que si pinchamos en esta ventanita se nos abrirá los presets de anclaje, donde le podemos decir pues cómo queremos que se oriente tanto en la vertical como en la horizontal, y entonces le puedo decir, pues mira, este texto quiero que esté siempre con relación a la esquina superior izquierda, de forma que si yo ahora mismo le digo que la posición es 0, 0, 0, veremos que efectivamente se pone con relación a esa esquina.
Entonces, si yo le digo que siempre esté, pues a lo mejor moviéndose a 100 de distancia de y y a menos 100, o sea, a 100 de distancia de x y a menos 100 de y, o a menos 50 de y, pues entonces este texto siempre va a estar ahí. En este caso, si lo voy a orientar a la izquierda, de forma que en este texto hará hola mundo, ¿qué tal? Le voy a quitar el best fit. Lo podemos mover y lo podemos desplazar. Pinchando en el centro del punto de anclaje podemos desplazarlo y ponerlo donde queramos. Y ahora que tengo el punto de anclaje en un sitio a medida, puedo incluso cambiar a modo de control de pivot, también punto de pivoteo del texto, llevarlo a mi posición superior izquierda, y eso significa que ahora mismo mi texto, si está en la posición 0 en X y 0 en Y, pues efectivamente siempre va a estar arriba a la izquierda. Bien, como he dicho antes, mediante código podemos cambiar los parámetros del texto. Vamos a ver un pequeño ejemplo, no nos vamos a detener tampoco mucho en ello. Voy a crear un nuevo objeto vacío. Y voy a crear un script para ese objeto vacío. Es un buen momento para recordar que siempre que queramos usar un script para modificar o acceder a cualquier elemento del user interface, tenemos que cargar la librería la Unity Engine UI. Eso nos va a permitir crear variables o acceder a GameObjects de tipo user interface, por ejemplo, una variable de tipo, voy a crearla pública, por ejemplo, una variable de tipo text. Y le voy a llamar texto inicial, por ejemplo. Y ahora si nos vamos a Unity, efectivamente aparece ahí, nos está pidiendo un texto de tipo user interface, se lo arrastramos y ahora tenemos acceso a todos sus parámetros. Por ejemplo, voy a llamar a la variable texto inicial y aquí tenemos, por ejemplo, el texto y le voy a llamar saludo desde el código. Pero ya que estoy aquí y como hemos marcado la opción de que sea un texto enriquecido, pues voy a poner etiquetas CSS, que aquellos que hayan hecho algo de HTML o CSS pues sabrán que podemos formatear este código. Por ejemplo, lo que he hecho aquí es decirle que código, que está mal escrito, lo ponga en negrilla. Entonces, si lanzo el juego, efectivamente ese texto que yo había escrito, pues ahora pondrá saludos desde el código y el código lo pone en negrita. Como ya he dicho, podemos modificar todos los parámetros que queramos. Por ejemplo, el color. No es tan fácil como poner un color, sencillamente tenemos que generar uno nuevo. Y para eso Unity tiene sus propios generadores de color. Pero bueno, de momento, para no entretenernos, le diré sencillamente que sea un nuevo color de tipo azul. Por supuesto, podemos darle nuestros parámetros RGB y darle nuestros colores exactos. Y ahora mismo, ahí está. He cambiado el texto y he cambiado el color a través de código. Algo que no he comentado es que, lógicamente, a de parte de texto podemos añadir imágenes como parte del user interface. Entonces aquí lo que nos está pidiendo obviamente es la imagen. Le voy a añadir, por ejemplo, una imagen de fondo. Ahí está. Como siempre en cualquier software, si le damos a la tecla mayúscula cuando estamos escalando, nos evita deformaciones. Y ahí, por ejemplo, tenemos una imagen que cubre todo mi canvas. Bien, si nos fijamos, el texto ha desaparecido. Y es que es algo que tenemos que tener siempre en cuenta. El orden de los elementos del canvas determina también cuáles están por encima uno del otro. Como estoy en modo Screen Space Overlay, significa que todo va a ocupar toda la pantalla. No estoy jugando con las perspectivas, pero sí que podría jugar con las perspectivas si pasase al modo Screen Space Cámara. Y ahí sí que el eje Z funcionaría. Pero de momento no quiero tocar eso porque sería liarla mucho. Y si nos fijamos, todos están en el eje Z
en el mismo eje Z. Entonces, ¿qué determina que se ve por encima? La posición aquí. Ahora mismo el texto está por detrás de la imagen. Entonces voy a bajar el texto debajo de la imagen y efectivamente veremos que ahora está por encima. Insisto, podemos jugar también en el eje Z, pero eso solo tiene sentido si vamos a jugar con las perspectivas. De momento, con esto me vale. Bien, esa imagen que he cargado tiene más opciones, tampoco me voy a detener en ellas. Incluso tenemos este botón que es para ponerlo en el tamaño suyo original. Y de hecho algo muy importante para mí es preservar su proporción de aspecto, para así evitarnos deformarlo. Veis que ahora, al haber activado esa casilla, si yo deformo el contenedor de la imagen en ningún momento se deforma. Fijémonos que ahora mismo si yo amplío la pantalla del juego, la imagen se escala. Recordemos que eso es porque tenía cargado aquí en el modo Canvas, en el Canvas Scaler, que los elementos del Canvas se escalen. Si lo pongo en proporciones fijas, veremos que ahora mismo el tamaño del fondo no cambia. Ya tengo un texto, ya tengo un fondo, que por cierto le voy a decir que no me lo cambie a azul porque entonces no se va a ver. Lo más importante de los textos es la legibilidad y eso lo determina no solo el tamaño sino también el contraste con respecto al fondo. Lo pongo en blanco porque si no sería desde luego ilegible. Bien, no hace falta que diga que todo esto lo haremos en función de lo que necesitemos en el juego, es decir, poner los avisos que nos lanza el juego, cambiar el texto en función de en qué nivel estamos, las vidas que tenemos, o poner un texto en rojo, por ejemplo, si nos hemos salido de la zona estimada.